Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto poder saludarlos en esta nueva semana, la semana del viernes 15 de mayo del año 2026. Estamos contentos de poder comunicarnos con ustedes nuevamente a través de nuestro canal, seguir recorriendo la Biblia. Estamos un poquito afectados por un resfrío, así que también pido disculpas si en algún momento de la charla necesitamos sacar nuestro pañuelo, pero ustedes sabrán entender, ¿no? Acá en Argentina estamos transitando ya el otoño, llegando de a poquito al invierno, y bueno, con eso vienen algunas cuestiones, algunos problemitas, pero bueno, damos gracias a Dios que eso no nos ha impedido poder encontrarnos, poder grabar, como lo hacemos desde hace 2 años, que venimos recorriendo la Biblia. Arrancamos allá en abril del año 2024 en Génesis 1 y fuimos avanzando, como siempre digo, a veces de a un capítulo, a veces de a 3, a veces de a 5, depende cómo armamos el tema. Hoy solamente, un poco bueno por mi estado, pero también porque el tema así lo requería, hoy vamos a ver un solo capítulo, el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Allí estamos, ¿no? Segundo de Reyes, y hoy vamos a ver el capítulo 3. El título que hemos elegido para el tema de hoy es una palabrita interesante: indispensable. Ese es el título, indispensable. Y a medida que desarrollemos el tema, vamos a ver por qué, y ustedes fácilmente se van a dar cuenta hacia dónde apuntamos y de qué se trata el tema de hoy. Antes de entrar en la lectura, lo último que quiero recordarles es que no se olviden de compartir este video, de darle un me gusta. Todo eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas con este mensaje de la palabra de Dios. Ahora sí, entonces comenzamos nuestra lectura de hoy, segundo libro de Reyes, capítulo 3, el título que nosotros le colocamos al tema, indispensable. Y el título que tiene el capítulo 3 en mi Biblia es Joram reina en Israel. Y arranca así, el versículo 1 dice que Joram, hijo de Acab, empezó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Ustedes, si nos vienen siguiendo, recordarán que hace algunos capítulos atrás vimos la muerte del rey Acab, el que enfrentaba al profeta Elías, el rey más perverso que tuvo Israel en su historia, por lo menos hasta allí. A él lo sucedió su hijo Ocosías, ¿no? El tema que grabamos en nuestro episodio de la semana pasada, un Ocosías que siguió lamentablemente el camino de su padre, el camino de su madre Jezabel. Vivió una vida alejada de Dios, una vida buscando en otras partes y no en Dios. Finalmente Ocosías muere, y ante la muerte de Ocosías va a asumir Joram, ¿no? Que también era hijo de Acab, es decir, era el hermano de Ocosías, que iba a asumir el trono de Israel. Cuando hablamos de Israel, hablamos en ese momento de la historia de las 10 tribus del norte que tenían capital en Samaria, ¿no? Y como ya explicamos también en los videos anteriores, después estaban las 2 tribus del sur, los descendientes de David, y también la tribu de Benjamín, que tenían su capital y un reino diferente, con capital en Jerusalén, ¿no? Pero acá estamos hablando del Israel del norte, de las 10 tribus del norte, con capital en Samaria. Entonces este Joram, hijo también de Acab, dice que reinó 12 años sobre Israel. Y el versículo 2, lamentablemente, nos muestra que hizo lo malo, ¿no? Nos revela que hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero repitió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel y no se apartó de ellos. Es decir, este Joram hizo lo malo, ¿no? Porque no se puede decir que su camino haya sido bueno, su camino fue malo. De hecho, en la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver también un poco acerca de eso. Pero hace una aclaración la Biblia, dice, no hizo lo malo, pero quizás no tanto, o si bien hay distintos grados de maldad. La maldad es maldad, la maldad aleja de Dios, la maldad es condenable, pero obviamente que hay distintos grados de maldad en cuanto al daño, ¿no? Que eso puede llevar a una persona o a una nación, ¿no? Como en el caso de Israel. ¿Y qué fue lo que no hizo este Joram? No anduvo en los caminos de su padre y de su madre en cuanto a adorar a Baal, ¿no? Este dios
extranjero, este Dios pagano, ¿no? Y de esa manera darle la espalda de una manera total a Dios, ¿no? Eso no hizo Joram. Pero dice acá que anduvo en los pecados de Jeroboam. Tenemos nosotros grabado hace ya un tiempito un capítulo, yo les recomiendo, si no lo vieron, les recomiendo que lo busquen, van en nuestro canal de YouTube a la sección de videos y ahí por título lo buscan. Hay un episodio que grabamos que se titula El pecado de Jeroboam, ¿no? Y ahí explicamos de qué se trata el pecado de Jeroboam. Jeroboam era justamente un rey, ¿no? Que se levanta en primer lugar porque Dios le da las 10 tribus del norte. Cuando Salomón peca, ¿no? Dios dice que Jeroboam iba a heredar esas tribus, y por amor a David quedaban las otras tribus con el hijo de Salomón, ¿no? Las dos que iban a tener la capital en Jerusalén. Pero Jeroboam en un momento desconfía, ¿no? Quizás de alguna forma de lo que Dios le había entregado, de lo que Dios le había encomendado, y él comienza a formar y armar una religión a su medida, ¿no? Él pone lugares de adoración que Dios no había establecido, él establece sacerdotes fuera del sacerdocio de la descendencia de Aarón, o sea que Dios no le había pedido. Jeroboam establece días de fiesta para rivalizar con las fiestas que ya tenía el pueblo de Dios y que Dios no le había pedido. Es decir, Jeroboam había hecho una religión a su medida, a su conveniencia, levantando también becerros de oro, ¿no? Tal como había sucedido en el desierto, allí cuando Moisés estaba en el monte. Pero Jeroboam decía adorar a Dios, o sea, él decía adorar a Dios, no adoraba, el pecado de Jeroboam no era adorar deidades paganas como a Baal, por ejemplo, era decir yo adoro a Dios, pero de una manera totalmente arbitraria, ¿no? Con cosas que no fueron establecidas por Dios, sino por el propio Jeroboam. Bueno, acá cuando dice que hijo de Acab, ¿no? Joram, siguió en el pecado de Jeroboam, lo que está diciendo es eso, ¿no? Que Jeroboam no fue a adorar a Baal, Joram no fue a adorar a Baal como su padre o como su madre, ¿no? Que era sacerdotisa de Baal, Jezabel, pero sí cayó en este pecado, ¿no? El de Jeroboam. Es decir, Jotam decía yo adoro a Dios, pero de una manera totalmente formal, una religión totalmente pervertida, con cosas que Dios no había pedido, con cosas que Dios no había enseñado, adorando en cualquier lugar, adorando a través seguramente de cosas que representaban a Dios y que Dios no había pedido. Esa era la religión del hijo de Acab, Joram, ¿no? Esto tiene obviamente, se puede ver de dos maneras, ¿no? Tiene una implicación, por así decirlo, teológica, ¿no? En cuanto a que había armado una especie de religión falsa, aunque él decía seguir a Dios, pero también tiene una implicación personal, ¿no? Donde se hace lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, donde lo que prevalece es el criterio propio y no lo que la palabra de Dios decía. De hecho, Joram no tenía, ahora vamos a leerlo, ¿no? Pero no tenía por costumbre consultar a los profetas de Dios, no tenía por costumbre buscar el consejo de Dios. Tenía así una religión, un sistema, él decía así, Dios, el Dios de Israel, un sistema, porque eso era el pecado de Jeroboam, ¿no? Pero él no adoraba a Dios ni tenía una relación con Dios, ¿no? Sigue diciendo el texto que en ese tiempo Mesa, rey de Moab, otra de las tribus, ¿no? Que había por allí, los moabitas eran los descendientes de las hijas de Lot, ¿no? Se acordarán la historia allí en Génesis, en Sodoma. Los moabitas entonces era un pueblo que había surgido de la descendencia de las hijas de Lot con su padre, ¿no? Y este pueblo, dice, tenía un rey que se llamaba Mesa, que era ganadero y que pagaba al rey de Israel 100 corderos de lana, pagaba 100.000 corderos y la lana de 100.000 carneros. Era el tributo que este rey de Moab le pagaba a Acab, ¿no? En su momento. Pero, dice el versículo 5, que a la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Es decir, aprovechó la circunstancia que Acab no estaba más, seguramente lo vio débil a su hijo, que también había sucedido al otro hermano muerto,
Y entonces este rey de Moab dice, no te voy a pagar más, ¿no? Dicho de una manera clara y sencilla. En el versículo 6 dice que entonces el rey Joram salió de Samaria, pasó revista a todo Israel y envió a decir a Josafat, rey de Judá. Josafat seguía siendo el rey de Judá, ¿no? El reino del sur, con la capital en Jerusalén, de la descendencia de David. Y entonces, al igual que lo había hecho Acab, ¿no? En algún momento, que nosotros eso ya lo leímos también y lo vimos en algún episodio anterior, ahora el hijo de Acab, Joram, le pide ayuda a Josafat, ¿no? Y le dice en el versículo 7, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, y le hace una pregunta, y atención con la pregunta porque acá este momento es clave en la historia. El rey de Israel, este rey malo, este rey que no seguía a Dios, ¿no? Así lo describe la Biblia, este rey que cometía el pecado de Jeroboam, que tenía religión pero no tenía a Dios. De paso, esto me hace acordar otro episodio interesante que tenemos grabado hace ya un tiempo largo, lo pueden buscar también en los videos bajo el título Religión sin Dios, ¿no? Algo que lamentablemente hoy abunda mucho en nuestra vida, en nuestro mundo, bueno, y a veces en nuestra vida también puede darse, ¿no? Ojalá que no, pero religión sin Dios, ¿no? Religión sin Dios. Y entonces este rey le hace una pregunta a Josafat y le dice, ¿irás conmigo a la guerra contra Moab? ¿Qué pregunta? Lo estaba invitando y le estaba diciendo, sumate a mí, ¿me vas a acompañar? ¿Me acompañás a ir a hacerle la guerra a estos de Moab que eran perversos, ¿no? Justamente eran descendencia de los que fueron sacados de Sodoma. Se ve que traían prácticas y costumbres realmente que ofendían a Dios. Y este rey de Israel, porque ya no le pagaba tributo al rey de Moab, busca la ayuda de Josafat, el descendiente de David, el otro rey, ¿no? El que reinaba sobre Jerusalén, y le dice, ¿me acompañás a la guerra? ¿Vas a venir conmigo? ¿Qué pregunta? Y esto me hizo pensar cuántas veces nosotros quizás nos hemos equivocado en esto, o cuántas veces podemos llegar a equivocarnos en esto, ¿no? Porque cuando tenemos que ir a dar batallas, hay batallas que son inherentes a nuestra vida y que las tenemos que dar, pero muchas veces nos invitan a batallas, ¿no? Cuando te invitan a batallas, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando me invitan a una batalla, ¿qué hago? ¿Nos sumamos a esas batallas? ¿De qué debiéramos asegurarnos antes de sumarnos a una batalla espiritual, ¿no? Estamos hablando. ¿Qué elementos debiera tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión, ¿no? No habrá sido fácil, imagino, para Josafat, porque además, si bien se sentía seguramente unido por lazos cercanos al rey de Israel, por otro lado sabía las prácticas que este rey tenía, ¿no? Sabría que la vida espiritual de este rey no era muy óptima. Si bien decía tener religión, no tenía a Dios. No era fácil tomar una decisión. Y la pregunta que retumbaba seguro en sus oídos, ¿irás conmigo a la guerra contra Moab? Pensemos, ¿no? ¿Qué respuesta daríamos nosotros? ¿Qué respuesta daríamos si alguien nos invita a ir a una batalla, ¿no? Espiritual, vuelvo a insistir. Él respondió, iré, porque yo seré como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y agregó, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, y acá menciona un tercer rey que se suma también a la batalla, que era el rey de Edom, ¿no? El pueblo de Edom eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Interesante alianza, ¿no? Interesante alianza para pensar. Allí el rey de Israel, que tenía una religión propia en muchos aspectos, que tenía religión pero no tenía a Dios, busca al rey de Judá, ¿no? A Josafat, un hombre sí conocido por sus principios bíblicos, sus principios espirituales, podríamos decir, y a su vez a esta especie de primo, ¿no? De primo hermano, que eran los de Edom, con quien Israel tuvo distintas experiencias, ¿no? A lo largo de la historia, algunas mejor que otras.
pero lo cierto es que acá se suman los tres. El versículo 8 así lo dice, y dice el 9 que partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Como rodearon el desierto, durante 7 días le faltó el agua para el ejército y las bestias. Y acá viene la primera referencia al título que nosotros elegimos para el tema de esta semana: indispensable. Acá estos tres reyes se unen para ir a una batalla, pero evidentemente no habían hecho previsión suficiente. Evidentemente había cosas indispensables que no habían tenido en cuenta antes de partir a dar esta batalla. Y acá hace referencia a una, ¿no? Porque dice que rodearon el desierto durante 7 días y le faltó el agua. El agua descrita a veces como el líquido vital elemento, ¿no? El agua es vida, el agua es vital, el agua es indispensable. Así como el aire es indispensable para el ser humano, el agua es indispensable. No hay vida sin agua, no podemos vivir sin agua. Y estos reyes van a la guerra, evidentemente tuvieron que hacer un recorrido que les llevó más días de lo que ellos esperaban y se quedan sin agua, allí con todos sus ejércitos, en el desierto. ¿Qué iban a hacer? ¿A dónde iban a buscar el agua? Entonces el rey de Israel, el hijo de Acab, dijo: el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas, en referencia propia, ¿no? O sea, lo que acá estaba haciendo este rey de Israel, Joram, es decir, Dios nos ha traído hasta acá para destruirnos. Lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Como lo diríamos en una charla, quizás cara a cara, ¿no? Con cualquiera de ustedes. Qué cara dura este rey Joram, ¿no? Porque evidentemente él va a la guerra porque le dejaron de pagar tributo, busca a los otros 2 reyes, los lleva hasta allí, hasta el desierto, y ahora pretende echarle la culpa a Dios, ¿no? Porque como ahora vamos a ver, ya creo que en el próximo versículo, en ningún momento hasta acá del relato dicen que ellos hayan buscado otra cosa que es más indispensable que el agua, ¿no? Y que es la presencia de Dios. En ninguna parte leímos hasta acá que ellos hubieran buscado el consejo de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios para ir a esa batalla, que siempre fue la clave del triunfo, ¿no? del pueblo de Dios. Cuando fueron con Dios, cuando estaban sin Dios, la derrota era segura. Pero qué caradurismo, disculpen que lo diga así, ¿no? Con total franqueza, pero qué caradurismo el de este rey Joram, de ahora querer echarle la culpa a Dios, ¿no? Es como que se da esto a veces, y acá hay una gran lección espiritual evidentemente para nosotros, ¿no? Que muchas veces nos embarcamos en batallas, nos embarcamos en cosas, lo hacemos sin Dios, y cuando las cosas salen mal, ¿a quién le echamos la culpa? ¿No? Eso es lo que está haciendo acá Joram, echarle la culpa a Dios. Dios nos trajo hasta acá para destruirnos. En ninguna parte del relato decía que Dios los mandó ahí, ¿no? En ninguna parte del relato decían que ellos antes de ir consultaron a Dios. Sin embargo, acá el rey de Israel, este rey que no era conocido justamente por una vida de relación con Dios, pretende ahora echarle la culpa a Dios. Pero sobre todas las cosas, más allá del hecho histórico que estamos viendo, saquemos esta lección para nosotros, ¿no? Lo que decía recién, cuántas veces nos embarcamos en cosas, en batallas o en proyectos o en lo que sea, y las cosas salen mal, y quizás llegamos hasta ahí sin Dios, llegamos hasta ahí sin preguntarle a Dios, llegamos hasta ahí sin pedir el favor de Dios, llegamos hasta ahí sin pensar si era lo que Dios quería para nosotros, y cuando las cosas salen mal, la culpa es de Dios, ¿no? Por eso ese caradurismo de Joram muchas veces puede ser nuestro caradurismo o el del ser humano, ¿no? En sí, que tiende a culpar a Dios de los errores propios, ¿no? De cosas que suceden en base a nuestras malas decisiones. Cuando el rey Joram dice esto, ¿no? Lo voy a repetir: el Señor ha llamado a estos 3 reyes
para entregarlos en manos de los moabitas. Ahí dice que Josafat, en el versículo 11, hace una pregunta. Josafat dice, ¿no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor? Lástima que no apareció antes esta iniciativa de Josafat, que era un buen rey. Si bien la Biblia narra algunos errores que él cometió, Josafat era un buen rey, era un hombre que buscaba generalmente a Dios, ¿no? Que la mayoría de las veces los vemos consultando a Dios, buscando el consejo de Dios. De hecho, recuerdo, no sé si el episodio anterior o el que grabamos antes de ese, con Acab, una situación parecida, ¿no? Donde Josafat le dice, vamos a consultar a ver qué dice Dios, ¿no? Y acá aparece Josafat diciendo, ¿no hay aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor? Nunca es tarde. Uno dice, lástima que no se hizo antes esto, pero en definitiva nunca es tarde para consultar a Dios. Y esto también es otra enseñanza para nosotros. Si hemos llegado hasta cierto lugar equivocándonos porque no consultamos a Dios, porque no buscamos el consejo de Dios y ahora estamos desesperados porque falta algo indispensable, porque falta algo vital, ¿no? Como le faltaba a ellos el agua, nunca es tarde para buscar a Dios. En buena hora tomar la decisión de buscar el consejo de Dios, ¿no? Y eso es lo que hace o lo que propone aquí Josafat y le pregunta, ¿no? Como él jugaba de visitante ahí en cierta forma, él estaba acompañando al rey de Israel, dice, ¿no hay aquí algún profeta del Señor para que podamos consultarlo? Y uno de los siervos del rey de Israel, es decir, de los siervos de Joram, le responde al rey de Judá y le dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías, ¿no? Nuevamente, así como en los relatos de los episodios anteriores era Elías, ahora es Eliseo, ¿no? El profeta referente de Dios, ¿no? Para ese tiempo y para ese lugar. Y Josafat dice en el versículo 12, él tendrá palabra del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y el rey de Idumea, es decir, de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y de tu madre, ¿no? El rey de Israel respondió, no, porque el Señor ha juntado a estos 3 reyes y los ha entregado en manos de los moabitas. Es decir, acá se atreve a decirle a Eliseo lo mismo que le había dicho a los otros 2 reyes. Dios nos trajo hasta acá para destruirnos. Es clave la respuesta que da Eliseo en el versículo 14. Dice, vive el Señor Todopoderoso. Es reveladora también la declaración de Eliseo. Dice, vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que si no fuera por respeto a Josafat, rey de Judá, no te atendería ni te miraría, ¿no? Así le responde, duras las palabras, pero esta dureza de palabras seguramente tiene que ver con el conocimiento que Eliseo tenía, no solamente de todo lo que la casa de Acab había hecho, sino de los malos caminos que Joram seguía practicando el pecado de Jeroboam, es decir, pretendiendo adorar a Dios, no lo adoraba en realidad, pretendiendo tener una religión, no tenía una vida de relación con Dios, ¿no? Y la respuesta de Eliseo es, vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo, que si no fuera por respeto a Josafat, ¿no? Rey de Judá, quien sí era un hombre que buscaba a Dios, quien sí era un hombre que tenía una espiritualidad evidente, dice, si no fuera por respeto a él, no te atendería ni te miraría, ¿no? Le dice Eliseo. Entonces en el versículo 15, Eliseo hace un pedido, dice, tráiganme un tañedor. Confieso que no sabía qué significaba este término, así que lo busqué. Un tañedor es alguien que toca música, ¿no? Y mientras el tañedor tocaba, dice, la mano del Señor vino sobre Eliseo, es decir, adoración, ¿no? La música, la adoración, y en ese espíritu de adoración, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de Eliseo, ¿no? Y dijo, así dice el Señor, hagan en este valle muchas acequias, porque el Señor dice, no verán viento ni lluvia, con todo este valle se llenará de agua. Es sumamente interesante lo que Eliseo propone por la inspiración de Dios, ¿no? Estos 3 reyes, en definitiva, estaban en el desierto con sus ejércitos, no tenían agua, eso los condenaba a una muerte casi segura, porque dijimos el agua es indispensable, pero lo que realmente es indispensable es la presencia de Dios, ¿no? Y eso era lo que le estaba
faltando a estos 3 reyes cuando fueron a la batalla. Habían ido sin Dios. En buena hora que Josafat se da cuenta, ¿no? Allí a mitad de camino, en el momento de necesidad, y dice: consultemos a Dios, ¿no? Porque de los otros 2 no se podía esperar que saliera eso, pero sale de Josafat. Lo traen a Eliseo, ¿no? Y entonces Dios, a través de Eliseo, les dice: hagan acequias, porque este lugar que está, lo voy a decir con mis palabras, no estoy parafraseando, este lugar que está todo seco, se va a llenar de agua, pero ¿saben una cosa? No va a llover, igual se va a llenar de agua. Es decir, lo que estaba pidiendo requería fe, ¿no? Y muchas veces las soluciones que Dios trae o que quiere traer a nuestra vida requieren de fe, ¿no? Tenemos que construir las acequias aunque no llueva. Tenemos que construir las acequias aunque mirando a todo nuestro alrededor veamos solamente desierto. Si la palabra de Dios te dice, si Dios te dice en su palabra, construir acequias, la fe manda a construir acequias, ¿no? Y acá hay un acto, una acción de fe, ¿no? Porque le hacen caso. El versículo 17 dice: porque el Señor dice: no verán viento ni lluvia, con todo este valle se llenará de agua, y beberán ustedes, sus bestias y su ganado. Es decir, el agua va a ser abundante y va a ser para todos. Y esto es poco a los ojos del Señor. Él les dará también a los moabitas en manos de ustedes. Dios le promete la victoria en la batalla, ¿no? Por eso digo, el agua era indispensable, pero mucho más indispensable para ellos era la presencia de Dios. Nunca tendrían que haber ido a esa batalla sin haber pedido la presencia de Dios. Y vuelvo a insistir, aunque fuera un poco tarde, a mitad de camino, qué bueno que hubo un Josafat que dijo: vamos, o que dijera: vamos a pedir la presencia de Dios. Nunca es tarde para eso, para pedir la presencia de Dios. El versículo 20 dice que a la siguiente mañana, en el tiempo en que se ofrece el sacrificio, vino el agua por el camino de Don y la tierra se llenó de agua, ¿no? Yo me imaginaba esta escena, ¿no? Lo que debe haber sido empezar a ver, o primero a sentir un ruido seguramente, y después ver cómo el agua llegaba sin saber de dónde, ¿no? Pero por la provisión de Dios, el agua llegaba a través de esas acequias al lugar a donde ellos estaban. La tierra se llenó de agua, dice el versículo 20. Cuando los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron todos los que podían ceñir armas y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre el agua, los de Moab vieron desde lejos el agua roja como sangre y dijeron: esta sangre es de espada, ¿no? Y los reyes se han vuelto, cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues Moab a la presa. Es decir, ellos al ver ese reflejo pensaron que era sangre, pensaron que estos 3 reyes se habían peleado entre ellos, y entonces los de Moab salen de su escondite para ir a derrotarlos. El versículo 24 dice: pero cuando llegaron al campo de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, que huyeron ante ellos. Los persiguieron y los derrotaron. Y bueno, luego describe, ¿no? El versículo 25, el 26, si ustedes lo quieren leer, una victoria completa allí en el campo de batalla. Sin embargo, el capítulo termina de una manera extraña, ¿no? Porque el versículo 27 dice que acorralado, el rey de Moab, conforme a sus prácticas perversas, ¿no? Dice que arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto, ¿no? Una de las prácticas abominables para Dios, ¿no? Que era la práctica de sacrificios humanos. Esto lo hace el rey de Moab, ¿no? ¿Hasta cuánto se puede degradar, ¿no? Porque, como les dije al principio, los de Moab eran descendientes de las hijas de Lot. Lot era sobrino de Abraham, eran del mismo linaje. Sin embargo, tanto tiempo en Sodoma, se ve que influyó, ¿no? en ellas de alguna manera, que eso se fue traspasando de generación a generación, y esta gente allí en ese momento practicaba algo que era totalmente abominable, porque así lo describe Dios, ¿no? En otras partes de la Biblia, algo que era abominable para Dios y que Dios rechazaba totalmente, que eran los sacrificios humanos que hacían los pueblos que nosotros denominamos paganos, ¿no? Que hacían en la antigüedad. Y este rey de Moab sacrifica a su primogénito, seguramente en honor a sus dioses, ¿no?
Y dice que hubo un gran enojo contra Israel, que se retiraron y volvieron a su tierra, ¿no? Es decir, la gente de Moab, cuando vio que su rey había sacrificado a su príncipe, se enardeció, se llenó de violencia y bueno, por alguna razón que la Biblia no explica, los otros tres reyes, el rey de Israel, el de Judá y el de Edom, que habían ganado ampliamente en el campo de batalla, deciden no tomar la ciudad, ¿no? Porque vieron la fiereza de la gente, cómo se habían puesto a partir de esto, y vuelven, ¿no? Y no es extraño quizás si lo pensamos en el sentido de que esta batalla nunca fue indicada por Dios, ¿no? Sino que fue el rey de Israel, si bien Dios la permitió hasta cierto punto, ¿no? Y Dios lo sacó de la situación más difícil que ellos tenían cuando estaban allí en el desierto sin agua, les proveyó de agua, después le da la victoria en el campo de batalla, el objetivo allí como que se cumplió y ellos volvieron, ¿no? a su tierra. Pero bueno, eso no es lo que más nos importa a nosotros. Lo que más nos importa para cerrar el tema de hoy es nuevamente esta palabrita indispensable, ¿no? Y no pensemos ahora en el agua, quedémonos con lo indispensable que es para cada uno de nosotros, algo que insistimos prácticamente en todos nuestros programas, la presencia de Dios en nuestra vida. Y haciendo quizás un resumen de la historia que vimos hoy, si practicamos una religión, es indispensable que sea con Dios, ¿no? Es indispensable que sea a partir de una relación personal nuestra con Dios. Eso es indispensable. Si no, no hay religión que valga. Será como la religión de Jeroboam, ¿no? Necesitamos y es indispensable que si practico una religión, la base sea mi relación personal con Dios, ¿no? Mi vida devocional, mi vida de oración, mi vida de estudio de la Biblia, el deseo de que Dios me acompañe a todas partes. Eso es indispensable, eso no puede faltar. Si tengo que dar una batalla, ¿no? Sea propia o sea que a veces hay que sumarse a alguna batalla espiritual, primero, bueno, analizarlo mucho con oración, ¿no? Que realmente sea lo que Dios quiera, pero es indispensable consultar a Dios, ¿no? No podemos ir a una batalla sin consultar a Dios. No podemos librar una batalla espiritual sin aquel que nos puede dar el triunfo espiritual, ¿no? Que es Dios. Por lo tanto, es indispensable, ¿no? Acá nuevamente aparece la palabrita. Si nos equivocamos, si llegamos con un proyecto, con una batalla, con lo que sea, a un punto donde estamos en extrema necesidad, donde estamos siendo derrotados y donde no sabemos qué hacer y donde pensamos, uy, me olvidé de orar, me olvidé de buscar la presencia de Dios, es indispensable hacerlo en ese momento. No es tarde, lo podemos hacer y Dios seguramente va a venir en nuestro rescate, ¿no? Siempre que lo hagamos con fe. Dios es el Dios, es un Dios indispensable, lo necesitamos, ¿no? Y bueno, querido amigo, amiga, quiero que nos quedemos con este pensamiento a lo largo de esta semana, que busquemos siempre al Dios indispensable para que lo indispensable no falte en nuestra vida. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana.